Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Luis, tengo 32 años, y trabajo como enfermero en el turno de noche en un hospital general. No es el mejor horario del mundo, pero me acostumbré. Lo que no sabía es que una noche cualquiera, una rutina más, me iba a dejar con una sensación que todavía me cuesta explicar. Todo empezó hace un par de meses. Me tocó cubrir una baja en la planta de medicina interna, donde suelen estar pacientes mayores, gente con tratamientos largos, personas que necesitan observación constante. Esa noche en particular, me asignaron 4 habitaciones. Nada raro. A eso de las 3 de la mañana, estaba revisando los monitores en el control de enfermería, cuando sonó el timbre de la habitación 405. Me levanté sin pensar mucho. Al llegar, encontré la puerta apenas entreabierta. Toqué suavemente. «Señor Jaime, soy Luis, el enfermero. ¿Está bien?» Nadie respondió. Empujé la puerta con cuidado. Las luces estaban apagadas. Solo entraba la luz tenue del pasillo. El paciente estaba acostado, de espaldas, con la manta hasta el cuello. Me acerqué un poco más y le hablé de nuevo. Nada. Pensé que quizás se había dormido y el timbre se activó por error. Me acerqué al panel para apagarlo y en ese momento lo escuché. Un susurro muy bajito, tan suave que casi no lo entendí. «No me quieren dejar dormir». Me quedé quieto. Lo miré bien. Seguía de espaldas. Me acerqué a un costado para verle la cara, pero justo en ese momento se movió un poco. Parecía incómodo. Intenté preguntarle a qué se refería, pero ya no contestó. Solo respiraba de manera agitada. Volví al control con esa frase, dándome vueltas en la cabeza. La apunté en su ficha, para comentárselo al médico de la mañana. Pensé que podía ser un efecto de los medicamentos, o quizá simplemente deliraba. No sería la primera vez, pero lo raro fue que durante esa misma noche volvió a llamar al menos 3 veces más. Cuando llegaba, no decía nada. Solo estaba despierto, con los ojos abiertos, mirando al techo. Una de esas veces me dijo: «No es la cama, es lo que hay debajo». Sentí un escalofrío, pero intenté mantenerme tranquilo. Le ofrecí cambiarlo de cama, incluso de habitación, pero negó con la cabeza. Le pregunté si quería que llamara a alguien. Me respondió que ya había demasiada gente en esa habitación. Me fui de ahí un poco perturbado. Revisé su historial. Jaime Rivas, 78 años, ingresado hacía 5 días por una insuficiencia respiratoria, sin familia registrada. Lo normal. La noche siguiente, volví a tenerlo a mi cargo. Me dije a mí mismo que no iba a dejar que la imaginación me jugara en contra. Pero a las 2:30, sonó su timbre otra vez. Al entrar, lo vi sentado en la cama, mirando hacia la ventana. Lo saludé, y esta vez me respondió con voz firme: «No quiero dormir. Cada vez que cierro los ojos, se acercan más». Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté quiénes eran. No contestó. Solo se volvió a acostar. Y antes de cerrar los ojos dijo: «Si mañana no me ves, no busques demasiado». Salí de esa habitación con una ansiedad que no podía disimular. Incluso mi compañera, Clara, me notó raro. Le conté lo que pasaba y me dijo que tuviera cuidado, que ese paciente estaba descompensado y que no era la primera vez que alguien tenía delirios así. Pero la mañana siguiente, cuando el turno de día llegó, nos dimos cuenta de que el paciente no estaba. Revisamos toda la planta, buscamos en los baños, en la sala de rayos, en urgencias. Nada. Revisamos las cámaras y lo último que se vio fue que estaba acostado a las 3:12 a.m. en su cama. La habitación no mostraba señales de nada raro. La manta doblada, los objetos personales intactos, todo en orden. Pero él ya no estaba. Lo reportamos. Se inició un protocolo de desaparición. Vino la policía. Nadie supo dar una explicación. Nunca se le vio salir por ninguna puerta, y ningún paciente vio nada. Durante días me costó dormir. Cada vez que cierro los ojos, pienso en la última frase que me dijo: «No me quieren dejar dormir». Me asignaron a otra planta, pero cada vez que paso por el pasillo de medicina interna, evito mirar hacia la 405, porque aunque sé que no tiene sentido, juro que cada tanto
Desde el pasillo, se ve una sombra sentada en la cama, y aunque me digo que es un reflejo o un efecto de las luces, no puedo evitar pensar que tal vez, de verdad, no se fue. Me llamo Valeria, tengo 27 años y soy médica residente en cirugía. Entre guardias, estudios y presión constante, uno aprende a no asustarse por casi nada, pero hay algo que me pasó hace unos meses y todavía no sé cómo explicarlo, o mejor dicho, no quiero explicarlo. Esa noche estaba de guardia en el hospital. Ya llevaba más de 20 horas sin dormir, pero todavía me faltaban varias más. A eso de las 2 de la mañana, había bajado a urgencias a entregar unos papeles. Cuando regresaba por uno de los pasillos del segundo piso, vi a una señora mayor caminando sola, descalza, con una bata del hospital arrastrando por el suelo. Al principio pensé que era una paciente desorientada. No sería raro, así que me acerqué rápido. «Señora, ¿está bien? ¿La ayudo a volver a su habitación?» No me respondió. Solo seguía caminando, despacio, mirando al frente. Le insistí con un poco más de tono. «¿Cómo se llama? ¿En qué habitación está?» Nada. Me adelanté y me puse a su lado. Tenía el rostro arrugado, pálido, como cansado. Le volví a hablar. Al final se detuvo. Me miró de reojo y me dijo algo que no supe cómo tomar. Ellos me dijeron que no debía hablar, que si hablaba, las cosas iban a ir peor. Me quedé helada. No entendía nada. Intenté hablar con calma. Le dije que no pasaba nada, que quería ayudarla. Pero volvió a caminar, como si no me oyera. Llamé por radio a seguridad y a enfermería. Me dijeron que no tenían ningún registro de una paciente desaparecida en ese momento. Igual pedí que vinieran. Mientras tanto, seguí caminando con ella, porque no iba a dejarla sola. La cosa se puso más rara cuando la señora llegó a una de las salas de descanso, que estaba vacía. Entró como si supiera exactamente a dónde iba. Se sentó en una de las sillas, cruzó las manos y cerró los ojos. «¿Se encuentra bien?», insistí, cada vez más incómoda. Solo me dijo: «Si vienen, no les digas que me viste», y cerró los ojos otra vez. En ese momento entró el personal de seguridad con una enfermera. Le señalé la señora, pero cuando se asomaron, la silla estaba vacía. Te juro que pensé que estaba alucinando por el cansancio. Me reí nerviosa, dije que debía haberme confundido. Pero uno de los de seguridad me miró serio y me dijo: «¿Era una señora mayor, de bata, con el cabello canoso y recogido?» «Sí». «¿Cómo lo sabes? No eres la primera que la ve». Nos quedamos callados. Después, ya más tranquila, hablé con una enfermera más antigua. Le describí lo que pasó. Me preguntó la hora. Se lo dije. Ella suspiró y me contó que hace un tiempo, una paciente se escapó del área de psiquiatría. La encontraron caminando por los pasillos esa misma noche, a esa misma hora. Al día siguiente murió por una descompensación. Y desde entonces, algunos decían que seguían viéndola. No quise creerlo. En serio, no quería. Así que me metí al sistema para ver si había algún registro de una paciente con esas características. Busqué en los ingresos antiguos, y ahí estaba: Rosario Delgado, 74 años, diagnosticada con psicosis crónica, fallecida hacía 6 años. Vi su foto. Era ella. La misma cara, la misma expresión. No dormí esa noche, ni las siguientes 2. Ahora cada vez que paso por ese pasillo, acelero el paso sin mirar. Y si estoy en turno de noche, evito usar la sala de descanso del fondo. Prefiero caminar 3 pisos más, pero no entrar ahí, porque sé que lo que vi no fue un sueño, ni una alucinación. Y aunque no se lo cuente a nadie más, sé que no soy la única que la ha visto. No sé si lo que me pasó tenga explicación. Tal vez fue el estrés, tal vez todo estaba en mi cabeza, pero aún así, si algún día estás en un hospital a las 2 de la mañana y ves a una señora mayor caminando en silencio, no le preguntes nada, solo da la vuelta. Me llamo Rodrigo y soy celador en el hospital desde hace casi 9 años. Trabajo en el turno nocturno, que muchos evitan, pero a mí me acomoda. Hay menos movimiento, menos ruido,
aunque más silencios que a veces se sienten demasiado largos. Esa noche fue tranquila al principio. Eran cerca de las 11 cuando me tocó subir a la planta de traumatología para trasladar a un paciente que tenía que hacerse unas placas. Todo normal. Pero al salir del ascensor, lo vi. Un tipo de mi edad, con el uniforme de celador, empujando una camilla vacía. Pensé que era alguien nuevo, porque no me sonaba su cara. Lo saludé con un gesto, y él me respondió igual, medio serio. Lo seguí con la mirada mientras se metía en el pasillo de habitaciones cerradas por obras. Me pareció raro que fuera por ahí, porque esa zona no se usaba desde hacía semanas, pero tampoco le di más vueltas. Seguí con lo mío. Un rato después, volví a la misma planta para llevar a otro paciente, y justo cuando pasaba cerca del mismo pasillo, escuché que movían algo ahí dentro, como arrastrando una camilla. Me asomé. Luz apagada. Silencio total. Caminé unos pasos y llamé. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nada. De pronto, algo metálico sonó al fondo. Fuerte. Como si se hubiera caído una bandeja de instrumentos. Me acerqué un poco más, hasta que escuché pasos, pero no se acercaban. Se alejaban. Me puse tenso. No sabía si ir tras ellos o volver a mi ruta. Y entonces lo vi de nuevo. Al mismo tipo que había visto antes. Mismo uniforme. Misma expresión. Iba caminando rápido hacia el fondo. Le grité. ¿Estás solo ahí? ¿Qué haces en esa zona? Pero no se giró, ni contestó. Desapareció tras una puerta que estaba cerrada con llave desde hacía semanas. Volví al control de enfermería y les pregunté si alguien más estaba de turno como celador esa noche. Me dijeron que no, que solo estaba yo asignado en esa zona. Insistí. Les describí al tipo. Una enfermera, Alicia, me miró raro. ¿No estarás hablando del chico que vieron el año pasado?, me dijo, bajando la voz. Le pedí que me explicara. Me dijo que algunos trabajadores habían dicho que, en varias ocasiones, veían a alguien que parecía uno de los celadores del turno anterior, siempre en esa misma zona, llevando una camilla vacía o entrando a salas en desuso. Nadie sabía su nombre. No estaba registrado en el sistema. Y cuando alguien intentaba hablarle, desaparecía o se alejaba sin responder. La mayoría pensaba que eran alucinaciones por el cansancio, pero lo que pasó después me quitó esa idea. Cerca de las 3 de la mañana me llamaron de urgencias. Al volver por el pasillo principal, pasé frente a un baño de servicio que rara vez se usa. Escuché que alguien hablaba adentro. Abrí la puerta y no había nadie, pero sobre el lavamanos había una credencial. De celador. La tomé. Nombre: Tomás E. León. Turno nocturno. Años atrás. La foto era del mismo tipo que yo había visto. Lo más escalofriante fue lo que me dijo uno de los guardias cuando le mostré la credencial. Ese chico trabajó aquí. Murió en un accidente dentro del hospital hace más de 10 años. Cayó por un hueco en obras que no estaba bien señalizado. Nadie quería hablar mucho del tema. Me quedé mudo. Guardé la credencial en uno de los casilleros y no volví a mencionarlo. Pero desde entonces, cada tanto, lo vuelvo a ver. Nunca hace nada. Solo camina, empuja la camilla vacía y se pierde en los pasillos cerrados. Y lo peor es que ya no me asusta tanto. Me he acostumbrado a que esté ahí, como si él también estuviera cumpliendo su turno. Como si nunca se hubiera ido. No sé si los demás lo ven. Tampoco lo comento con nadie. Pero cada vez que empujo una camilla de madrugada, siento que no soy el único haciéndolo. Y que en este hospital, algunos turnos nunca terminan. Me llamo Javier. Tengo 35 años y trabajo como técnico de mantenimiento en un hospital regional. No tengo contacto directo con los pacientes, pero recorro todos los pisos, todos los pasillos, todos los rincones. Me toca ver y oír cosas que la mayoría ni se imagina, pero de todo lo que me ha pasado, hay algo que me dejó marcado. Fue hace unos meses, un miércoles al final de la tarde. Me llamaron desde la planta psiquiátrica para revisar una cerradura que no cerraba bien. Era una habitación individual, la número 216. La habían vaciado hacía poco, según me dijeron. El paciente ya había sido dado de alta, o eso decían. Subí con mis herramientas y toqué la puerta, por costumbre,
aunque supuestamente no había nadie. Nadie contestó. Empujé y entré. Estaba vacía, o eso parecía. Había un olor fuerte, mezcla de desinfectante y algo rancio, como humedad encerrada. Me agaché para trabajar en la cerradura. Mientras sacaba las piezas, escuché algo detrás de mí, como un crujido en el suelo. Me giré. Nada. Pensé que quizá alguien había entrado, pero estaba solo. Seguí trabajando, y ahí escuché una voz, muy bajita. ¿Por qué no se van ya? Me puse de pie al instante. Revisé toda la habitación. No había nadie. Me asomé al pasillo. Nadie. Volví a entrar, con el corazón acelerado. Intenté convencerme de que era el sonido del viento, o de la madera, o de mi propia cabeza. A veces el cansancio juega sucio. Terminé el arreglo y me fui. Pero en el ascensor, me encontré con una enfermera que me preguntó qué hacía en la 216. Le dije que fui a arreglar la puerta. Ella me miró raro. ¿Y no te dijeron? A ese paciente lo dieron de alta, pero volvió solo a la semana. Dijo que no podía dormir afuera, que en la habitación se sentía seguro. Me quedé helado. Le pregunté si estaba ahora internado de nuevo. Me dijo que no, que la semana anterior había tenido una crisis. Lo encontraron en la entrada del hospital, sentado, repitiendo que no quería irse. Lo llevaron otra vez a urgencias, pero esa misma noche se escapó. Nunca más lo vieron. Me pareció triste, pero no entendí por qué me lo contaba. Entonces me dijo algo que no se me va de la cabeza. Desde esa noche, varias personas dicen que lo han escuchado en la 216, como si nunca se hubiera ido. Volví a la planta al día siguiente, por otra reparación. Esta vez era una luz que parpadeaba cerca de las escaleras de emergencia. Tuve que pasar justo frente a la 216. Estaba cerrada. Me detuve un segundo y escuché. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Desde adentro, alguien murmuraba, muy bajito. No entendí qué decía, pero era constante. Me alejé sin mirar atrás. Esa noche, hablé con uno de los guardias. Le conté lo que pasaba, y él me dijo que, hace poco, una auxiliar nueva había entrado por error a esa habitación y salió llorando. Dijo que sintió que alguien le agarró el brazo desde dentro del baño. No había nadie ahí. No supe qué pensar. Yo no creo en fantasmas ni cosas raras, pero algo en esa habitación no encajaba. La semana siguiente me asignaron a otro sector. No me quejé. Estaba aliviado. Hasta que, una tarde, me llamaron otra vez desde psiquiatría. Esta vez no era por una cerradura, sino por un problema eléctrico en la misma zona, justo al lado de la 216. Fui, como siempre, profesional, tranquilo, pero al llegar, la puerta de la 216 estaba abierta. No mucho, apenas una rendija, pero abierta. Me acerqué, muy despacio, sin saber bien por qué. Y ahí estaba la voz otra vez. No quiero salir. Aquí nadie me busca. Eso fue suficiente. Me di la vuelta, caminé firme hacia el ascensor y no miré atrás. No dije nada a nadie ese día, ni los siguientes. Ahora, cada vez que alguien menciona esa habitación, me pongo tenso. Evito pasar por ahí. Incluso cuando me toca hacer reparaciones cerca, busco excusas para cambiarlas. Sé que nadie me creería si contara lo que escuché. Y tal vez no fue nada. Tal vez sí era el viento, o la madera, o algo más lógico. Pero en el fondo, siento que ese tipo nunca se fue del todo. No porque esté atrapado, sino porque no quiere salir. Me llamo Andrea. Tengo 29 años y trabajo como recepcionista en un hospital privado. Llevo ya casi 3 años en este turno de noche, que va de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Las primeras horas suelen ser bastante tranquilas, con pocos pacientes nuevos, y casi todo se reduce a hacer papeleo o contestar llamadas. Pero, de vez en cuando, pasan cosas que te ponen los pelos de punta y te hacen pensar que el hospital tiene vida propia cuando no hay nadie alrededor. Hace unas semanas, en una de esas noches lentas, estaba acomodando papeles en recepción, cuando, justo a las 2:30 de la madrugada, sonó el teléfono. Contesté con la voz lo más calmada posible, como suelo hacer. Recepción, Andrea.
¿En qué puedo ayudarle? Al otro lado, escuché una voz femenina, muy baja y entrecortada, casi como si estuviera susurrando. Por favor, necesito ayuda. No puedo moverme. Estoy sola en la habitación 312. Sentí un nudo en la garganta. No era una broma, se notaba el miedo en su voz. Intenté mantener la calma para poder ayudar. Señora, ¿puede decirme qué le pasa? ¿Está usted en el hospital? Sí, pero no me dejan salir. No puedo abrir la puerta. Alguien está afuera. Y justo en ese momento, la llamada se cortó. Llamé rápido a seguridad para reportar la situación y les pedí que enviaran a alguien a revisar la habitación. Mientras esperaba, intenté llamar de nuevo al número, pero no contestaban. 10 minutos después, un guardia volvió y me informó que no había nadie en la habitación 312, que estaba cerrada y vacía. Quedé confundida. Pensé que podría ser una broma o una llamada equivocada, pero algo en esa voz me hizo dudar. Entonces, alrededor de la 1 de la madrugada del día siguiente, el teléfono volvió a sonar. La misma voz, la misma desesperación, pidiendo ayuda, diciendo que no podía moverse, que alguien la vigilaba desde afuera. Esta vez, seguridad acudió inmediatamente, pero no pudieron abrir la puerta porque la cerradura parecía bloqueada desde dentro. Después de llamar al médico encargado, abrieron la habitación con una llave maestra, pero, para sorpresa de todos, no había nadie adentro. Todo estaba intacto, sin señales de que alguien hubiera estado allí, ni rastro de la persona que había llamado. Durante esa noche, las llamadas se repitieron siempre a la misma hora, con la misma voz. Nadie entendía qué estaba pasando. Curiosa y preocupada, empecé a investigar. Resultó que la habitación 312 llevaba meses vacía, sin pacientes asignados. Nadie había estado internado ahí en mucho tiempo. Hablé con varias enfermeras y auxiliares, y una me contó que hace aproximadamente un año, una paciente llamada Mariana tuvo una crisis muy fuerte justo en esa habitación. Mariana decía sentirse atrapada, como si alguien no quisiera que saliera de ahí. La trasladaron a otra sala y nunca volvió a la 312. A partir de eso, algunas personas decían escuchar ruidos o sentir presencias extrañas cerca de esa habitación, pero nada confirmado. Yo no creo en fantasmas ni en cosas raras. Pero después de esas llamadas y de investigar un poco, no puedo negar que algo extraño pasa con esa habitación. Las llamadas continuaron por varias noches más, siempre en el mismo horario, con esa voz que suplicaba ayuda. Una noche decidí quedarme más tiempo para intentar descubrir qué era. Esa madrugada, me armé de valor y contesté la llamada. Le pregunté su nombre, pero no me contestó. Solo lloraba en silencio. Le pregunté si quería que llamara a alguien. Tampoco dijo nada. Sentí que detrás del teléfono había una persona real, con miedo, atrapada en alguna parte, quizá en el hospital o quizá en su mente. Llamé a psicólogos y a seguridad para coordinar una búsqueda más exhaustiva. Revisaron cada rincón, cada habitación, pero no encontraron nada. Lo más extraño fue que en el registro telefónico, la llamada venía de un número desconocido, que no estaba asignado a ninguna línea del hospital. Desde entonces, esas llamadas pararon, pero cada vez que trabajo en la recepción y suena un número desconocido a las 2:30 de la madrugada, me quedo paralizada un instante antes de contestar. No sé si era una paciente perdida, un error o alguien jugando con miedo y soledad, pero sé que en este hospital, a veces, las voces que se escuchan no vienen solo de personas vivas, y eso, para mí, es mucho más aterrador que cualquier otra cosa. Me llamo Daniel, tengo 31 años y soy paramédico. Llevo años trabajando en ambulancias, pero desde hace poco empecé a hacer traslados internos en un hospital grande de la ciudad. Es un trabajo que parece sencillo, pero que te pone cara a cara con momentos que uno nunca espera. Una noche, hace poco más de un mes, me tocó hacer un traslado de emergencia dentro del hospital. El paciente estaba en la sala de urgencias y tenía que llevarlo a una habitación en el tercer piso, una unidad de cuidados especiales. Por la prisa, el médico me indicó que era la habitación 307. Cuando llegué, empujando la camilla por esos pasillos silenciosos y algo lúgubres, me di cuenta de que el área estaba extrañamente vacía.
No había personal a la vista, y las luces estaban atenuadas. Llegamos a la puerta de la habitación 307. Abrí y entramos, pero no era lo que esperaba. La habitación estaba oscura, con solo la luz tenue de un monitor. El paciente que llevábamos estaba en la camilla, conectado a los equipos, pero había otro hombre acostado en la cama a un lado, con una bata arrugada y la mirada perdida. Me sorprendí. No sabía que allí había otro paciente. Traté de llamar a alguien, pero no respondía nadie en el pasillo. Me quedé ahí unos minutos, atento a cualquier movimiento. De repente, sentí que alguien me observaba desde la puerta. Era un enfermero que apareció con cara de preocupación. «¿Qué haces aquí?», me preguntó en voz baja. «Traje a este paciente para la habitación 307, pero veo que ya está ocupado», le dije. Él me miró con nerviosismo y susurró: «Esa habitación no debería usarse. Hace días que está cerrada. No deberías estar aquí». Intenté mantener la calma, pero algo no cuadraba. Le pregunté qué pasaba y me contó que ese sector del hospital estaba en remodelación, que en esa habitación hubo un accidente hace poco y por eso estaba cerrada. Nadie debía estar ahí. Me sentí incómodo. Traté de sacar la camilla para llevar al paciente a otro lugar, pero justo entonces la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrirla, pero estaba atascada. El enfermero intentó ayudar, pero tampoco pudo abrir. Empezamos a llamar a seguridad, pero no contestaban las radios. Mientras tanto, el hombre acostado en la cama comenzó a murmurar frases incomprensibles. Parecía estar dormido, pero su boca se movía rápido, como hablando solo. Sentí un escalofrío. No sabía si era nervios o cansancio, pero la situación se ponía cada vez más tensa. Después de varios minutos que parecieron horas, escuchamos voces y pasos en el pasillo. La puerta finalmente se abrió y entraron varios miembros de seguridad, junto con personal médico. Nos sacaron rápido y explicaron que había sido un error de comunicación. El paciente que debía estar en la 307 fue trasladado a otra habitación hace días, pero por alguna falla en el sistema, el traslado no se actualizó. La habitación 307 había estado cerrada desde el accidente, y el hombre en la cama era un paciente que había sido dado de alta, pero que por error seguía registrado en ese lugar. Desde esa noche, cada vez que paso por el tercer piso, trato de evitar el pasillo donde está la habitación 307. No por miedo, sino por la sensación rara que me dejó esa experiencia, como si hubiera estado en un lugar que no debía, con personas que ya no estaban. A veces pienso que la confusión no fue solo del hospital, sino de algo más grande que no logro entender. Y aunque sé que todo tiene una explicación lógica, no puedo evitar sentir que esa noche, en ese hospital, me crucé con algo que se quedó atrapado entre las paredes. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.